y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la cuarta semana de Cuaresma y ya dando la vuelta en la última curva de la carrera, pues de mañana en 8 días celebraremos ya el Domingo de Ramos para entrar de lleno a la Semana Mayor o Semana Santa, como también se le conoce. Así que alegrémonos en el Señor y hagamos conciencia de que, como dice el salmista, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Saludamos con gusto a Celina, quien nos acompaña como cada semana, aquí como cada 8 días, al frente de los controles, su cabina. Esa sí es una cabina, porque parece cabina pero de avión, con tanto foquito y con tanta cosita. Muchas gracias, Celina. Y para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, para lo cual le voy a pedir a Katy que nos acompañe. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con nuestra oración del día de hoy. Cristo nuestro Señor y sabiduría eterna, dé a todos luz para conocer siempre y cumplir siempre su santísima voluntad. Amén. Bueno, ya vamos a entrar así de lleno a nuestro programa del día de hoy y pues damos la introducción a nuestra primera sección, que es Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero. Los buenos consejos son perlas divinas que se regalan al prójimo para su bien. Pero los consejos espirituales no tienen precio si brotan de un corazón puro y prudente. Estos son los dos ejes sobre los cuales deben girar los buenos consejos para bien de las almas y gloria de Dios. Esto es algo que escribe Conchita Cabrera de Armida, mi querido oyente, buenos días, en su libro Vicios y Virtudes. Bueno, sí, hay un libro que se llama Vicios y Virtudes y hay otro, es Amor Activo. El original es Amor Activo, que es el que ella escribe. Vicios y Virtudes lo escribió un sacerdote en base al de Conchita, pero bueno, finalmente son escritos de ella, ¿no? Esto nos hace más o menos empezar a preguntarnos cómo anda nuestra capacidad para ayudar a otros con un buen consejo. Y luego, más interesante, cómo anda nuestra capacidad para abrirnos a recibir un buen consejo y escucharlo. Se puede pedir o se puede recibir, o se puede dar un buen consejo o un consejo simplemente, ¿no? Pero aquí estamos viendo, pues, hay consejos con un propósito espiritual, algunos relaciones interpersonales, otros estilos de vida, otros de opciones legales, negocios personales, creencias, estado civil, qué sé yo. Muchos que van afectando nuestra vida cotidiana o que van afectando nuestra vida espiritual. Porque todo llega finalmente así como en un desagüe, como un remolino, ¿verdad? Va llegando y llega hasta el fondo del corazón. Todo nos afecta. No vivimos en departamentitos. Nuestra espiritualidad es un estilo de vida cristiana, dice Horacio Lona. Y ella refleja entonces, mis queridos oyentes, el todo de nuestra existencia. Ahí se refleja nuestra espiritualidad. Vaya, como ejemplo, no se puede ser un estafador y vivir la santidad al mismo tiempo. Pues no. Para ser un buen estafador necesitas mentir. No vas a poder. Entre otras cosas. No hay congruencia. Para empezar. O sea, nomás hay que empezar. Para empezar. Tarde o temprano, esa persona va a caer o se descubren sus intenciones, sus pretensiones, ¿no? Y se me ocurrió lo del estafador nada más, pero ponle el vicio o el crimen que tú quieras. El que guste, llegarás a la misma conclusión, sin darle vuelta. ¿Qué es un consejo? Es el parecer que se da o que se toma para hacer algo, para no hacer algo, para decidir. Es una opinión, pues, sobre qué hacer, qué no hacer. Y se puede dar libremente un consejo o lo puedes dar cuando te consultan. Hay que ser prudentes, no siempre puede uno llegar ahí dando consejos así nomás de no te metas donde no te llaman. hay que ser prudente, pues. Y por eso Proverbios 26:17 me topé con este versículo, me encanta. Y me topé con él mientras preparaba el tema. Dice:
es tomar por la cola a un perro que pasa el meterse en disputas ajenas. ¿Cómo la ve, mi querido oyente? Porque a veces le he jalado la cola al tigre, no diga usted el perro. Queda con los zarpazos nomás. Sí, sale uno todo arañado, man. Ahora, no hablamos aquí de un consejo como el colegiado que dirige una organización y esas cosas. No, estamos hablando de orientación personal, ¿no? ¿Cuántas veces realmente tenemos necesidad de un consejo de alguien? A mí me pasa mucho. Buscamos entre conocidos y hasta que llegamos al punto de decir, ay caramba, con los dedos de la mano, y luego después sí, decimos o digo, ay, mejor me quedo así. Porque quizás no conozco a alguien capacitado para eso, o alguien de la suficiente confianza para ello. O a veces pienso que no necesito consejos de nadie porque las puedo todas y soy quien soy y no me parezco a nadie. Yo solito por mi arrogancia me cierro a la posibilidad de visualizar las cosas de la vida de otra manera y me cierro de la posibilidad de tomar mejores decisiones. Ahora yo le estoy platicando esto que yo estoy pasando o que me ha sucedido. Aquí no hay pisón de callos para nadie. ¿Será? Qué bueno, porque yo ya estaba retirando los pies por aquello de no te entumas. los pisotones. Sí. Vamos a ver qué dice la Biblia en Proverbios 19, 20 y 21. O sea, capítulo 19, versículos 20 y 21. Dice, escucha el consejo, acepta la instrucción y llegarás a ser sabio en el futuro. El hombre hace muchos proyectos, pero solo se realiza el plan del Señor. Es que hace sonreír la Biblia. Sobre todo estos de sabiduría, los sapienciales, ¿no? Proverbios, ¿no? Te hace sonreír. Nos hace ver, pues, nadie nace siendo sabio. A través del tiempo es como vamos aprendiendo, madurando, formándonos para llegar a ser sabios o necios. Cada quien elige lo suyo, ¿eh? Y entonces vamos trazando un futuro debido a nuestras decisiones, a nuestros trabajos. Y luego es curioso porque después de aquí la palabra de Dios, después de que nos recomienda escuchar un buen consejo para ser sabio, aquí mismo la palabra nos dice, inmediatamente después nos dice, los proyectos humanos, dice, hay muchos, pero luego cierra indicando que los planes de Dios son los que se realizan finalmente. Le digo que lo hace sonreír a uno. Me acordé del refrán que dice, si quieres hacer reír a Dios, platícale de tus planes. Ay, Luis, entonces ¿para qué me esfuerzo tanto? Entonces, ¿de qué va a servir si de todas maneras Dios va a hacer lo que quiere? Ah, mi querido hermano, si piensas así, te digo, bienvenido al mundo de los necios. Lo bueno es que no. Lo bueno es que está tranquilo. Si quieres, nos vamos, ¿no? Sí. Pero está suave la reflexión. Sí, pero mira, yo me acordé de otro refrán que decía mi abuela. Ya me conocieron, ya me voy. Ya nos exhibiste. Ahora, sin irnos a los extremos, vamos por buen camino de reflexión, es la verdad, ahí vamos. Porque esto nos va a llevar pues, a otra pregunta. Entonces, ¿a quién puedo pedir consejo? Primero que nada, mi querida hermana, primero que nada, mi querido hermano, al Espíritu Santo. Practica con Él, dialoga con Él. Él es el espíritu del buen consejo. Él te da el don del consejo. Se da a sí mismo y luego te da sus dones, con mayúscula los dones, y te da el don de consejo que es la prudencia divina, con todo el turbo espiritual que solo Él da, con toda esa sabiduría y ese conocimiento que tiene. Solo el Espíritu Santo te da la capacidad de dar un buen consejo o abrirte a un consejo y de ser discreto. Porque cuando se da un consejo hay que ofrecer las dos cosas, el consejo y la discreción. Esto te lleva a practicar también la humildad en todo momento. Entonces júntate con Jesús de Nazaret. Eso es primero que nada, ¿eh? Segundo, bueno, si estamos viendo que los planes de Dios son los que se realizan, entonces pide consejo a un buen amigo o a una buena amiga que sepa darte orientación de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice.
que lleva su vida recta, alguien con cierta sabiduría, preparación de lo que estás hablando. Porque si es alguien que me va a dar consejos del mundo y de lo que piensa esa persona, pues entonces así de plano, ¿cómo hago, no? Mejor me busco a alguien más. Pero alguien que te diga la palabra de Dios, que en su consejo incluya un poquito de eso, al menos, mucho mejor. Y otra cosa, alguien que no quiera dominarte para que hagas lo que piensa y como piensa y tal como esa persona dice. No se vale. No pretendas tú ser alguien que al dar un buen consejo domina. No, o al revés. Entonces necesitas una persona, ser o acercarte a una persona íntegra, que guarde confidencialidad al paso del tiempo, que no divulgue lo que tú le confiaste, que no te robe las ideas, que sea respetuoso, respetuosa. Y eso de que no te robe las ideas, me acordé, tuve un amigo en una ocasión, era mi mejor amigo, fue mi mejor amigo de hecho. Y yo andaba en que estudio pues ingeniería industrial en electrónica o estudio ingeniería civil. Y entonces incluso pensé estudiar las dos. Y entonces cuando le platiqué, me dijo, no, volteé y me dijo, ¿y a cuál te vas a dedicar cuando termines de estudiar las dos? Me quedé pensando así. Y luego me dice, pues mejor de una vez estudia la que vas a dedicarte, ¿para qué pierdes el tiempo en la otra? Ufale, me dio un coscorrón sabroso este amigo. Y luego me sugirió analizar las razones por las que quería salirme de esta opción actual y ver qué ventajas, desventajas veía con ingeniería civil. Tomé su consejo, le di vueltas, pero no pretendió dominarme, nomás la dejaste ahí. Me encantaban mis estudios actuales porque era ingeniería industrial, pero la parte abstracta de la electrónica, los circuitos, los cálculos de no sé qué, todo ese rollo de la electrónica me volvía loco. Entonces dije, oye, suelto la electrónica, me cambié a ingeniería industrial con especialidad en sistemas de producción. Mi amigo nunca me volvió a preguntar, nunca me exigió nada, nunca me criticó nada. Y mi admiración por él pues era tremenda, ¿no? Llevamos 25 años de amigos íntimos hasta que él falleció. Curiosamente, pues algunos años después de esto que les platico, él me vino y me platicó, me dijo, fíjate que fui con fulanito de tal, le compartí mis ideas para un negocio, andaba buscando un socio, un buen consejo, y entonces aquel cuate me estuvo escuchando, quedamos en reunirnos, se reunieron como un mes después y aquel cuate ya tenía su maquinita y todo lo necesario para el negocio, ya estaba empezando el negocio con las ideas de mi amigo. Y incluso le dije, oye, abusado con ese cuate porque pues, no me da mucha confianza. Me dijo, no te preocupes, pues al mes ya tenía puesto su negocio con las ideas de mi amigo. Escogen quién confiar. Debe ser alguien discreto y muy respetuoso. Ahora bien, escuchar consejos es de sabios, mas no tienes que hacer exactamente lo que te dicen. Sigues siendo libre. Cuando te pidan consejo, pues, disponte a ayudar sin esperar que hagan lo que sugieres. Sé discreto, ora antes de hacerlo. Pero también cuando alguien te da un consejo, recuerda eso, eres libre. Y recuerda, cuando vas a dar un buen consejo, tú solo no puedes dar buenas orientaciones, pues ora, platica con Dios, hazlo con prudencia, que es una virtud preciosa que nos lleva a definir correctamente lo que buscamos para el futuro y cómo irlo haciendo. No hablo de prudencia de cómo manejar en la avenida tecnológico, no, hablo de decisiones de vida. Y la Biblia nos va dando. Y está sabrosísimo. Deseo cumplido es dulzura para el alma. Híjole, a esto te lleva la prudencia, mi querida hermana, mi querido hermano. La discreción y el consejo, y con eso haces los planes, y luego con el trabajo lo logras. Ese es el dulcecito de la dicha. Y si topas con alguien de mala vibra para darte un consejo no pedido, no lo sigas.
Acuérdate también, el Salmo 1 dice, dichosa la persona que no sigue el consejo de los malvados. Tú dale y desquítate. Espérame. Dichosa la persona que no sigue el consejo de los malvados. Ese es otro dulcecito de la dicha. Luego nos pidieron un consejo y lo atiborramos de comentarios, ¿verdad? ¡Híjole! Y así, ahí le damos recetas por todos lados. No, hombre, si nomás se te ocurra decir a alguien, fíjate que ando medio resfriado, ya te recomienda el té y tómate este otro y deja de comer aquello. No, hombre, sale uno atiborrado. Oye, pero el médico me dijo que me tomara esta pastillita. No, olvídate, porque esa pastilla no sé cuántos. Espérate. Las palabras de Jesús dice, hay de ustedes que imponen a los hombres cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. No atiborres a otro con cosas. Y evita dar consejos y luego te quedas sin ellos. Eso a mí también me pasa. No sea mi compadre. Volvamos pues, una cualidad clave de la persona a quien me acerco para pedirle un consejo o para darle un consejo. Discreción. Dentro de todo esto que estamos viendo, discreción. Una persona de confianza y discreta que también debes estar dispuesto a aportar lo mismo. La discreción es la sensatez para formar juicio, es el tacto para hablar o para obrar. Es un don de expresarse con ingenio, con reserva, con prudencia, tacto. Es la acción por la cual se resguarda una información. Fíjese, eso no dice el diccionario. Si se le entendió, se resguarda una información. Entonces, hay que ser, vas a tratar esto como información confidencial. Esto se asocia también con tomar decisiones acertadas y es contrario a la insensatez o a la estupidez, la que usted quiera. Vamos a volver a Conchita Cabrera. La discreción es una virtud hermosa e indispensable en la vida espiritual. Es hija de la prudencia y la poseen pocas almas. Es inseparable de su madre y se llega a adquirir con el trato con Dios y la práctica de las virtudes. Ella refleja en su seno al Espíritu Santo. Esta preciosa virtud de la discreción es una joya muy escondida. Uy, qué consejo nos da Conchita Cabrera. Entonces, nótese pues, el consejo y la discreción son hijos de la prudencia. Son virtudes valiosísimas de la vida humana, la vida espiritual, para definir el rumbo y el fin de nuestras vidas dentro de lo que está en nuestras manos hacer y tener pues al final de todo la meta. Llegaré al final de mi vida y ¿dónde quiero estar después de eso? Esto te va llevando a tomar decisiones inteligentes para ti en tu vida y entonces encuéntrate pues con la dicha en el paseo de la vida, porque la felicidad no es un destino, mi querido oyente, sino es un camino. Disfruta la vida y el arte de vivir. Proverbios 3 del 21 al 22 nos dice, hijo mío, conserva la prudencia y la reflexión, que no se aparten de tu vista. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. ¿Te das cuenta la calidad de collares que te da Dios? Tú, mi querido oyente, lee libros espirituales católicos. Practica el buen consejo, la discreción, la prudencia. Lee tu Biblia y haz vida lo que ahí te dice. Y que Dios te siga llenando de bendiciones. Qué bonito es lo bonito. Ahorita que estabas hablando de sucesos que pasan, recordé una vez en que le di un consejo a una persona que había tomado una actitud a mi juicio equivocada. Le dije, oye, mira, yo te recomiendo que esto y esto. Y me acordé porque lo mencionaste. Me dice, ¿y tú qué? Le digo, bueno, pues es un consejo que te doy, ¿verdad? Si quieres tomarlo, bueno, y si no, pues tan. Yo no te pedí ningún consejo. Pues sí, tienes razón. Digo, pero el consejo te lo doy porque te quiero.
si no me importaras, no, pero consideré prudente. Y me dijo, bueno, si es por eso, casi me dijo, te perdono. Pero no lo vuelvas a hacer. Pero no lo vuelvas a hacer. Sí, y me acordé de eso por esto, porque es cierto, a veces nos podemos convertir en personas que andamos repartiendo consejos a todo el mundo de todo lo que debe de hacer, pero más que consejos, pueden ser como correcciones, ¿no? O sea, tú estás mal en esto, mira, yo te aconsejo que te compongas, porque si no... Y hazle así. Sí, entonces pues hay que tener mucho cuidado, y me gustó la palabra que dijiste en el sentido de discernir y de pensar cuando vas a dar un consejo qué te mueve. Yo creo que el consejo está muy ligado con el amor. En la medida que amas a una persona, pues el consejo, no quisiera decir que pudiera ser más válido, pero sí más atinado, porque lo que buscas a final de cuentas en la intención es el bien de esa persona, ¿no? Malo cuando, por ejemplo, con el caso que tú nos decías, tú tienes un amigo, te dice, no, mira, ¿a cuál te vas a dedicar? Aquí, acá, voy a seguir con esta carrera. Casualmente necesito una persona con esos conocimientos para tal o cual cosa. Y entonces el consejo se vuelve una especie de manipulación, ¿no? Y aguas. Y otra cosa muy importante, lo mencionaste varias veces, es el buen consejo. Porque consejos hay muchos, lo dijiste al principio, y existen los malos consejos. Entonces el consejo como tal, pues si lo vas a dar, yo creo que lo primero que tienes que decidir es o dilucidar, ¿es un buen consejo o es un mal consejo? Hablo, me quedo callado. Sí, Así es. ¿verdad? Porque a veces es mejor quedarse callado y no decir nada. Y creo que pues ahí tenemos que tener cuidado con eso, porque es algo que nos puede suceder en ese afán de querer hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Pues le andamos aconsejando a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. Y luego, si no lo hacen, también lo mencionaste, pero es muy común, me ofendo, ¿no? Porque ¿Para qué andas te aquí? estoy diciendo que es que así no era. Te lo dije. Te faltó esto y te faltó aquello, esto. Oye, tú me das el consejo, yo sabré si lo tomo, si no lo tomo, qué aplico, qué no aplico, porque como decía el padre Solís, de feliz memoria, nadie sabe lo que pesa el saco, solo el que lo va cargando. Entonces, tú no sabes realmente cuál es lo más íntimo de esa persona, aunque sea tu amigo, aunque sea tu hermano, aunque sea tu esposa, aunque sea quien sea. Cada quien tenemos nuestra individualidad y somos, y lo dijiste también, libres, ¿no? Para decidir qué camino vamos a tomar. Y el ejemplo más claro lo tenemos en los libros de la sabiduría, que tú también ya nos has guiado por ahí. Es la sabiduría de Dios, y Dios te sugiere, te aconseja, ¿verdad? Mira, esto es lo que vas a hacer, ¿y qué hacemos? Lo que nos da la gana. Exacto. Y nada. Mira, El consejo ahí está. El consejo Sí, nos claro. lo dio y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas terminamos haciendo lo que nosotros consideramos que es lo que nos conviene hacer, o es lo que queremos hacer, o es lo que entendimos que tenemos que hacer. Son muchas cosas muy distintas. Entonces yo creo que con esto del consejo sí tenemos que tener cuidado en ese sentido de pues darlo a quien lo necesita y recibirlo pues también de buena manera, aunque no lo pidamos, porque muchas veces de verdad es gente que nos quiere, que nos está viendo, que andamos regando el tepache por ahí. Mandamos tonterías. Ajá, ¿Cómo dices? y te dice, oye, esto, y tienes que tener la humildad de decir, bueno, él me lo da, es una intención, finalmente es un acto de amor, y tú sabes si lo recibes o no, y tú juzgas además si es conveniente o no es conveniente, si se apega a tus circunstancias o no se apega, y ya. Y si el otro no sigue tu consejo, pues es algo que tú diste y ya, ¿no? Es como si yo te regalo una manzana. Ay, Luis no se comió la manzana, mía, nada más, ya se le está pudriendo la manzana y no se comió.
Bueno, pues si no tenía ganas de la manzana. Oye, era alérgico a las manzanas. O consideró que le iba a hacer daño o lo que tú quieras y mandes. Pues ya, tú das algo con amor y en ese sentido lo diste y lo que el otro haga con lo que diste, pues ya. ¿Ah? Ay, es que no le gustó. Bueno, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor no le gustó. Y usted calle, de chitón. Aguante. Pues sí. Pero bueno, vámonos a corte y regresamos para continuar con nuestro programa de hoy. Mis queridos hermanos, regresamos a su programa Palabra y Vida. Bienvenidos nuevamente y bienvenidos a aquellos que acaban de llegar por aquí con nosotros. Vamos a ver el personaje bíblico que siempre salimos con muy buenas lecciones de esta parte del programa. Oye, pero antes del personaje bíblico, yo quiero hacer hincapié en algo que ahorita comentamos fuera del aire, sobre el tema que veníamos arrastrando de los consejos, y algo que me parece importante remarcar y que mencionaba Katy es la discreción. Porque lo peor que puede uno hacer es compartir lo que una persona en confianza, en confidencia, le deposita a uno, que no es de uno. O sea, se lo compartieron, pero no es mi problema, no es mi situación, no es mi lo que sea, es de esa persona y así debe de quedar. Y es algo que me parece remarcar porque es muy, muy, muy importante. Sí, definitivamente. Así es. El saber a quién comentarle y el que tú guardes también, o sea, es de las dos partes, es importantísimo. Esa parte dice, dicho, todo lo que digas será razón en tu contra. Hay que tener mucho discernimiento a quién le decimos y le platicamos nuestras cosas. Dice Luis que hay que escoger bien a quién pedirle consejo, ¿verdad? Y si usted conoce que la persona es así como muy comunicativa, pues ahí no pida consejo. Si alguien aléjese y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Se va a encontrar su tema en las redes sociales muy pronto. Vámonos al personaje. Personaje bíblico. Seguimos aquí en nuestro programa del día de hoy. Y pues vamos con el personaje de esta semana. Ahora les voy a compartir un personaje que se llama Maquir y es nombrado como el guerrero de Manasés. Maquir es un personaje bíblico mencionado en el Antiguo Testamento. Su historia, aunque es breve, tiene un impacto significativo en la genealogía y sobre todo en la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Como hijo primogénito de Manasés, nieto de José y bisnieto de Jacob, gente nomás de dónde viene. Maquir se destacó por su valentía y por ser el ancestro de una de las familias más influyentes de Manasés. El nombre Maquir en hebreo significa vendido o comerciante. Y aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre la vida personal, su legado es significativo dentro del pueblo de Israel. Maquir es mencionado como el padre de Galad, sigue ahí con toda su genealogía, el patriarca de los galaditas, quienes habitaron en la región del mismo nombre. Así que al este del río Jordán, y se convirtió en un territorio clave para la expansión de los israelitas, y es un lugar militar muy estratégico en varias guerras posteriores. O sea, era un lugar importante. Hacer hincapié sobre personajes menos conocidos, como es en este caso el de Maquir, nos permite ver matices y detalles que a menudo podemos pasar por alto en las narraciones tradicionales y reconocer el valor intrínseco de cada personaje, independientemente de su popularidad o visibilidad en la historia. A veces hay personajes que se nos pasan de noche. Maquir dirigió varias expediciones militares contra poderosos enemigos, contribuyendo a ampliar las fronteras de Israel. Su valentía inspiraba a los soldados y suscitaba el respeto de sus adversarios, lo que lo convirtió en una pieza clave
en las campañas militares de la época. También fue conocido por su sabiduría y discernimiento a la hora de tomar decisiones. Su enfoque mesurado en cuestiones delicadas reflejaba no solo un intelecto agudo, sino también una sensibilidad hacia los matices de las relaciones interpersonales y sobre todo la dinámica social. La capacidad de Makir para discernir entre el bien y el mal eran admiradas por todos y muchos los buscaban para que les diera orientación. Fue hábil en desarrollar buenas relaciones con líderes y figuras prominentes de la sociedad. Su lealtad e integridad se convirtieron en un valioso consejero de reyes y sobre todo de gobernantes, y a menudo lo buscaban para su orientación en cuestiones políticas y estratégicas. Su capacidad para articular pensamientos claros y perspicaces ahora sí que le llevaron como interlocutor respetado en círculos influyentes. Si se fijan, era un personaje poco conocido, pero muy reconocido en su ambiente de cierta manera. En los asuntos más complejos o en los dilemas éticos, Makir destacaba por su capacidad analítica para encontrar soluciones equilibradas. La sabiduría de Makir no solo se basaba en la experiencia adquirida a lo largo de todos los años, sino también en la íntima conexión, ojo aquí, con valores espirituales superiores que lo guiaban a la hora de tomar sus decisiones y sobre todo a la hora de actuar. En momentos de crisis, nuestro personaje Makir demostró un valor inquebrantable, afrontando la adversidad sin retroceder ante el peligro. Su intrépida postura ante las amenazas externas o los desafíos internos del pueblo mostraban su capacidad para liderar con resistencia y audacia a su pueblo. Su valor no le limitó a batallas armadas, sino que se manifestó en su voluntad, era sobre todo el proteger a su familia y a su comunidad. Era su mayor, ahora sí, prioridad, proteger a su familia y a su comunidad. El legado de Makir perduró a través de generaciones, siendo recordado como un héroe legendario cuyos logros marcaron el destino de todo el pueblo de Israel. Sus victorias en batallas se cantaron en poemas épicos y relatos históricos, preservando su memoria como ícono de valor y determinación. Su ejemplo inspiró a muchos jóvenes guerreros a seguir sus pasos, honrando así su legado con valentía en el campo de batalla. Como ven a nuestro personaje, ni lo conocíamos, pero ya lo conocemos. Qué interesante es esto que dijiste de los personajes poco conocidos, porque habemos muchos que no salimos de Jesús, José y María, los 12 apóstoles, David, Moisés y Salomón, y ya son los personajes más socorridos, conocidos y populares de la Biblia. Y si te pregunto los 12 apóstoles, no te vas a acordar de los 12 nombres. No la compliques, ya con que sepa que eran 12, ¿sí? Y uno se llamaba Pedro. Y el otro Judas. Y el otro Judas. Y Por lo párale de menos, contar. ahí amarramos esos dos. Ya los otros 10 como quiera nos podemos hacer bolas. Ay, después Pero Katy nos ha ido trayendo y bueno, pues es parte de lo que es el programa, la infinidad de personajes que hay en la Biblia y que todos tienen algo que enseñarnos, reforzarnos, darnos a conocer, sí, ¿no? Compartir. En cierta manera, el buscar estos personajes que de repente se batalla para información, pero el irlos captando, yo les comparto, muchos los saco de las lecturas diarias. Hay un personaje, y nadie, bueno, no me había yo percatado, y Makir es uno de esos personajes que en una misa lo leí en una lectura, y fue como me llegó este personaje. Pero bueno, vamos a terminar el personaje el día de hoy. Y voy a hacerles unas pequeñas preguntas, ya que lo mío son preguntas, ni modo. Ya decía yo. Pero es que es importante, y más a lo que estábamos hablando ahorita, fíjense.
¿Somos personajes en nuestra historia? ¿Somos personajes secundarios como Maquir? ¿O nos gusta nada más que nos reconozcan como los personajes que acaba de decir? A veces buscamos esos primeros lugares. El protagonismo. En efecto. Y nos olvidamos de hacer lo que nos toca, aunque no se nos reconozca, aunque no salgamos en la foto. Yo siempre aplico la foto con el señor obispo, ¿no? Y luego otra. Nos importa ser reconocidos, y si no somos reconocidos se nos agüita el payaso, diría mi madre. Que así se me agüitó el payaso, porque no son reconocidos. Miren, Maquir, él hizo su chamba, aunque no era reconocido en ese momento. Ya después se le reconoció y muchos iban y lo correteaban y pedían consejos, porque era bueno en lo que hacía. La última y nos vamos, diría. Lo que hacemos, ¿lo hacemos para qué? ¿Para agradar a Dios? ¿Para agradar a los que nos rodean? ¿O lo hacemos por hacer? Para que no digan que no hacemos nada. O porque no tenemos nada mejor que hacer. Exacto. Esa está matona, ¿eh? Esa está matona, No, la verdad. perdóname. Porque a veces andamos como zombies. Nada más. Siento que bulto, ¿verdad? Pero fíjate que en esto de los personajes, como en el caso de los consejos, hay buenos y malos. Ah, claro. Unos te dicen lo que puedes imitar, lo que puedes compartir para enriquecerte, y otros te dicen, cuidado, no hagas vayas a esto. hacer lo mismo que hizo porque te va a ir como le fue al otro. Así es. Y si no estás seguro, ¿para qué andas buscándole 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? ¿Va? Ajá. Así es. Y bueno, mis queridos oyentes, déjenme comentar esto. En verdad es para dar gloria al Señor, porque es la realidad, no hay más. ¿Cómo formamos estos temas? ¿Cómo formamos este material para ustedes cada sábado? Cada uno aporta su tema, se lo mandamos a Jorge. Jorge copia, pega, lo pone junto y aquí estamos el sábado en la mañana. Esta es una ocasión más en la que el primer tema y el segundo van de la mano. ¿Cómo es que Maquir se hizo consejero, incluso un consejero militar, consejero de reyes, consejero de gobernantes? Y porque dice, sus valores espirituales eran superiores, no era un cuate que andaba nomás pasando el rato. Y esos valores espirituales superiores eran su guía. ¿Y cuáles son los valores espirituales superiores? Era Yahvé, Dios de los ejércitos. Hoy por hoy lo conocemos como Dios Santísima Trinidad. Por eso tenía esa capacidad de dar consejos. Por eso tenía esa valentía que inspiraba a otros. Ya no era que daba órdenes, inspiraba a sus soldados, y eso le dio un liderazgo extraordinario. Y fue protector de su familia y de su pueblo, de su comunidad en todo momento. De su familia primero que nada, y luego de su comunidad. Es de admirar. Entonces, cómo esto se une pues al tema previo, es admirable. Aquí hay mano santa. Mano negra no, Aquí hay mano santa. aquí hay mano ¿Cómo? de la Yo buena. pensé que se habían echado unos 3 No, días tratando de tomando compaginar un café, a ver cómo les ¿Cuál es el escribí, personaje? A ver, ¿qué Nada. personaje le queda bien a Ay, este sí. otro tema? Y Pudiese Pero pensar, pero no. vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco, así, ni lo he visto, lo he leído, pero vamos a ver qué nos dice ¿De sobre, qué nos habla? sobre su carta encíclica Nos Amó. Adelante con Magisterio de la Iglesia. bien, mis queridos hermanos, pues aquí seguimos con la carta encíclica Dilexit Nos, que significa nos amó, y habíamos terminado el tercer apartado. Si ustedes recuerdan, el título era El corazón que tanto amó. Y el Papa Francisco nos dice, bueno, pues ya terminamos con esa parte, vamos a la cuarta y última parte de esta carta encíclica, que se titula Amor que da de beber. Y el Papa Francisco nos invita en primera instancia a volver hacia las Escrituras, a los textos inspirados, que son en primer lugar donde encontraremos la revelación, porque el Papa dice, en ellas y en la tradición viva de la Iglesia está lo que el mismo Señor ha querido decirnos para toda la historia. A partir de la lectura de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, recogeremos algunos efectos de la palabra en el largo camino espiritual del pueblo de Dios.
Y luego viene un subtitulito que dice sed del amor de Dios. Algunos numerales se juntan aquí del 93 al 101 y en pocas palabras, bueno, no tan pocas, pero nos dice que la Biblia en diversos pasajes nos muestra que el pueblo había caminado por el desierto y que esperaba su liberación. A este pueblo se le anunciaba el agua, o era una necesidad también del pueblo, el agua para apagar su sed, pero esta sed no fue solo una necesidad física derivada del sol y de la arena, sino que se convirtió en algo más profundo, además de saludable: la sed del amor de Dios. Y esta expresión se me hizo muy bella. La repito: la sed del amor de Dios, que no es una sed cualquiera, ¿eh? Y la Biblia, para hablarnos de esta agua, que además de purificar puede saciar esta sed, nos remite a la fiesta judía de las tiendas, llamada Sukkot, que recordaba los 40 años en el desierto. Poco a poco había asumido el símbolo del agua como un elemento central en esta fiesta e incluía un rito de ofrenda de agua cada mañana que se volvía muy solemne el último día de la fiesta. Se realizaba una gran procesión hacia el templo, donde finalmente se daban 7 vueltas en torno al altar y se ofrendaba a Dios el agua en medio de una gran algarabía. Así pues, el anuncio de la llegada del tiempo mesiánico se presentaba como una fuente abierta para todo el pueblo. Y luego seguimos en la Biblia en tiempos de Jesús, donde los primeros cristianos vieron a un traspasado, vieron también una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Inevitablemente, con estos símbolos, vieron cumplida esta promesa en el costado abierto de Jesucristo, fuente de donde emana la vida nueva. El Evangelio de Juan, concretamente, nos muestra cómo es aquella profecía se veía plasmada en Cristo. Contemplamos su costado abierto, en donde brotó agua del Espíritu, y el evangelista nos dice lo siguiente: verán al que ellos mismos traspasaron. Retoma así aquel anuncio del profeta que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén. La fuente abierta, pues no es ni más ni menos que el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Advertimos al mismo Jesús, si recuerdan ese pasaje también en el Evangelio de Juan capítulo 7, que decía: el que tenga sed, que venga a mí y que beba, y de su seno brotarán manantiales de agua viva. Para ello debía llegar la hora, su hora, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz. En el libro del Apocalipsis incluso reaparecen tanto el traspasado, todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado, como también la fuente abierta. Que venga el que tiene sed y el que quiera y beba gratuitamente del agua de la vida. Fíjense, la primera cita es del Apocalipsis, primer capítulo, y la segunda del 22, o sea, casi principio, casi fin. El costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor. Un amor que el Señor manifestó con muchas palabras. Algunos ejemplos de Isaías: eres el gran precio a mis ojos, eres valioso y yo te amo. Ese fue Isaías 43. Ahora vamos a Isaías 49. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella te olvide, yo no te olvidaré, porque yo te llevo grabada en las palmas de mi mano. Y luego Isaías 54. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará. Vamos a Jeremías 31. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. Y luego en Sofonías:
El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. Fíjense cómo nos sigue diciendo el Papa. El profeta Oseas llega a hablar del corazón de Dios, ese corazón que los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Por ese mismo amor del que habla el profeta Oseas, que ha sido despreciado, el profeta decía: mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura, pero allí siempre vencerá la misericordia que llega a su máxima expresión en Cristo, quien es la palabra definitiva del amor. En el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. No es un amor que simplemente se declara: ay, es que yo te amo mucho, es que me emociono de amor, me caigo, me derrito de amor. No. Hay que fijarnos bien en esta parte, porque su costado abierto es manantial de vida para los amados. ¿Sí? No es que Dios nos diga, como le decimos nosotros a veces: yo te amo mucho, y ya. No. Ahí hay un costado abierto que testifica ese amor. Es esa fuente que puede saciar la sed del pueblo. Es una manifestación de amor que ya lo ha venido diciendo el Papa desde el principio de su encíclica. Este corazón de Jesús no es más que una manifestación de amor. Y como enseñaba San Juan Pablo II, que decía lo siguiente: los elementos esenciales de esta devoción, estamos hablando de la devoción al Sagrado Corazón, pertenecen de manera permanente a la espiritualidad propia de la Iglesia a lo largo de toda su historia. No a partir del momento en que tuvo la revelación y se hizo el dibujo, la imagen. No a partir de ahí. Esto es algo que viene desde que el hombre es hombre sobre la tierra. Pues, y desde el principio, nuestra iglesia, desde los principios de la iglesia, ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz. Es un hecho muy significativo ese pasaje que tantas veces hemos leído, cuando Longinos, se me la saqué de la manga, así se llamaba el guardia que atravesó el costado de Cristo. ¿Cómo se llama? Longinos. Y eso está sacado de la tradición. No lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar el nombre. El guardia sí, pero el nombre no. Pero es como San Joaquín y Santa Ana, que salen también de la tradición de la iglesia, aunque no están escritos en la Biblia. Pero bueno, este señor Longinos lo que hizo fue eso: traspasar el corazón, del cual, ya sabemos, brotó sangre y agua, y decía el Papa muy bellamente, brota el espíritu de amor, esa agua santa que nos lava, nos purifica y nos calma la sed que tenemos de que Dios nos ame. Y ahí está la forma específica como el Señor manifiesta que nos ama, ¿no? Como una imagen que nos hace reflexionar, o nos debería hacer reflexionar, recordar esta declaración de amor, que no fue con palabras. Así nos quedamos sin palabras. Uh-huh. Esa parte de la sed de Dios, decía ahorita Jorge, ¿verdad? La sed del amor de Dios y la imagen tan hermosa de la fuente, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que recurrir cuando tenemos esa sed? Cuando no sabemos cómo quitárnosla y ya hicimos circo, maroma y teatro, ahí está esa imagen que nos recuerda que el amor de Dios
siempre está esperándonos para saciarnos de esa sed que siempre andamos. Y que es importante que tengamos presente que la imagen nos remite Exacto. ¿no? No quiere decir que tenga yo que pasarme 12 horas frente a la imagen, Sí, no. así no. Que Obvio. la imagen me remita para que en todas mis actividades diarias sea consciente yo de que está presente y que está dispuesto a calmar esa sed de mi Exacto. mi corazón. No, es la imagen nada más es para. No nos mal viajemos, dirían por ahí. Oye, me cae gordo ser el aguafiestas, pero ¡Ay, no! ya, ¡Ay, Selena ya ya sáquenlo! está empezando a cambiar su mirada de amor por mirada de tiempo. Ya nos echa unos ojazos, pero no de ojazos negros. No. Ya son de mamá, espadas. si esas miradas fueran puñales. Mejor, ahí lo dejamos ahí. Nos vamos, se nos Vámonos, terminó pues. el tiempo. Les animamos a ser ángeles de Radio Guadalupana. Y recuerden que todavía nos quedan algunos boletillos por ahí, no muchos, no haga confianza, para la cena judía que promueve la animación bíblica de la pastoral. Esta catequesis de una cena judía o la cena que pudo haber realizado Jesús en ese tiempo de la celebración de la Pascua cuando él vivía, se va a llevar a cabo dentro de 8 días, el próximo sábado 12 de abril a las 6 de la tarde en el Seminario Conciliar. No se espere hasta ese día, porque puede ser que se quede sin lugar. Boletos en la librería del Señor de la Misericordia y en el 614-235-2716. Es una experiencia que como cultura de nuestras raíces cristianas, pues siempre tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento, que muchas veces es así como que poco valorado. No se le presta tanta atención, tristemente, pero no deja de ser parte del legado que el Señor nos ha dejado por escrito para todos estos consejos. Y si no, pues ahí nada más el personaje. ¿De qué testamento es? Del Antiguo Ahí Testamento. está. Ah, sí. Para que vayamos viendo ahí nomás, para darnos un quemón. Bueno, para finalizar el camino de hoy, Luis, si nos haces el favor. Sí, claro que sí, Jorge, es el camino 612. Y dice así: ya puedes desechar esos pensamientos de orgullo. Eres lo que el pincel en manos del artista y nada más. Dime, ¿para qué sirve un pincel si no deja hacer al pintor? Porque hay de que buscáramos un consejito ahí que no hemos pedido, pues ahí está muy claro. Así es. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido de utilidad la información compartida y con el deseo de que el amor y la paz de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy. Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.